El arca de Dios en mi casa. Probablemente quizás usted ha escuchado esta palabra y es importante recordar que el arca de Dios en nuestras casas marca un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: conviértete en un anfitrión hoy. Conviértete en un anfitrión hoy. Gloria a Dios. Tengo mi cita bíblica aquí marcada. Y bueno, estamos esperando en Dios más adelante el iPad. Usted sabe que Dios nos entrega las herramientas y estamos en pos de eso, poco a poco. Hay una frase que se dice: lo bueno se hace esperar, ¿sí o no? Entonces que sigamos esperando lo bueno. Siempre va a llegar. Gloria a Dios. El libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Del que mi pastor conversó conmigo. Créame que mucho antes hemos estado buscando, hemos estado allí, como siempre, uno tocando allí el arpa. Y Dios me entregó una palabra profética que tengo unas ganas de soltarla hoy. Gloria a Dios. Amado, así como le he predicado a miles, también le predico a tres, con la misma fuerza, con la misma pasión. Donde estén dos o tres congregados, ahí está Dios en medio de nosotros. Y créame que aquí está la persona más importante, y es el Espíritu Santo. Le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. El primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Vemos la palabra en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Dice de la manera siguiente: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Apunta el dedo profético y diga así: y llame el milagro por su nombre. Y bendijo Dios la familia de la casa del monte Sinaí. Y bendijo Dios la casa de la familia pastoral. Y bendijo Dios la casa de la familia Garay. Y bendijo Dios la casa del apellido suyo. Declárelo, porque creemos que es un tiempo poderoso de Dios en vuestras vidas. Usted puede sentarse, amado. Podemos ver claramente una historia que todos conocemos. Y todos sabemos que Obed-edom era un siervo de Dios que amaba el servicio. Obed-edom era un portero y era amante a la presencia de Dios. Pero antes de Obed-edom obtener lo que es el holocausto, el tabernáculo en su casa, el arca, había un antes para llegar en ese lugar, para poder ver a Dios manifestarse sobre su vida. Podemos ver claramente que el arca era un objeto que Dios construyó, que iba a representar la presencia de Dios para ese entonces. Y dice de la manera siguiente: en este mes de mayo, siempre tenemos la costumbre, lo que predicamos, decir: este es un mes de mayo, y es un mes de la M, y es un mes de milagro. ¿Y cuánto lo creen? ¿Por qué no? Y creemos que el mes de mayo es el mes del 17 aniversario de Dios para el monte Sinaí. Y es un mes donde quizás durante muchos años muchos de ustedes no pudieron tener acceso a la presencia de Dios, por cuanto no supieron valorar el arca de Dios en su casa. Pero antes de continuar la palabra, déjeme levantar la plataforma, por favor, no ponga esa cara. Todos sabemos que el arca, amado pastor, tenía unos elementos adentro. El arca tenía la tabla de la ley que representa la palabra. Anótelo allí.
tenía el maná que representaba la provisión milagrosa de Dios. Y todos sabemos que también tenía la vara de Aarón, que representa que todo lo que estaba seco iba a florecer y iba a reverdecer. Y creemos que en un tiempo determinado todo lo que estaba seco en su vida, en su familia, en su hogar, es tiempo de que reverdezca. Ahora, ¿por qué Dios me da la palabra de Obed-Edom? Sabemos claramente que antes que Obed-Edom tuviera el arca en su casa durante 3 meses, sabemos claramente que hubo un hombre llamado Usa que al tocar el arca murió instantáneamente. Pero ¿por qué murió Usa? Todos sabemos que para poder tener acceso a la presencia de Dios en el tiempo antiguo tenía que ser levita o sacerdote. Nadie podía tocar el arca si no eras levita o sacerdote, o si no estabas autorizado por el Dios de los cielos. Hoy por hoy tenemos acceso a la presencia de Dios para poder llegar al lugar santísimo y declarar cielos abiertos sobre vuestras casas. Levante su mano y toque al hombro que está a su lado. Hoy por hoy hay acceso libre a la presencia de Dios, pero nos da flojera ir a la presencia de Abba Padre porque queremos la cosa fácil, pero no queremos dejar las lágrimas como las que dejó el profeta Jeremías. Todos sabemos que cuando Moisés, para poder llegar a un lugar de poder, de gloria, a otra dimensión, Moisés dijo en una oportunidad: si tu presencia no de ir conmigo, no me saques de aquí. Dios le dijo claramente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y quizás, valga la redundancia, en muchas ocasiones muchos de nosotros hemos quizás contrarrestado a Dios, hemos dicho palabras quizás que no están al caso o quizás no edifican. Pero quiero recordarte que cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, que cuando el arca de Dios está en nuestra casa, pasan cosas poderosas en nuestras vidas. Yo sé que muchos de ustedes aman en la presencia de Dios. Yo sé que muchos de ustedes se apasionan por la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo me recordaba en estos días atrás y me decía: hijo, no te desenfoques del altar, no te desenfoques de la presencia de Dios, porque si hay algo que el enemigo quiere hacer es desenfocarte de la presencia de Dios, es desenfocarte del arca. Por eso Dios me dio esta palabra: el arca de Dios en mi casa, iglesia. Amados hermanos, líderes que están aquí, si usted quiere obtener los beneficios del arca de Dios en su casa, usted tiene que vivir conectado y una vida consagrada con Dios, porque no solamente Obed-Edom, para poder ver a Dios manifestarse durante esos 3 meses, fueron tiempos de lágrimas, fueron días de sollozo, fueron días de aflicción, de angustia, donde quizás el enemigo le dijo: ¿sabes qué, Obed-Edom? No es tu tiempo, no es tu día. Pero algo tuvo Obed-Edom, y Obed-Edom, el significado de un servidor fiel, un hombre que vivió en obediencia para poder ver la provisión de Dios manifestarse en el tiempo que estuvo el arca en su casa. Cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, todo el mundo se quedaba sorprendido. Todos sabemos que para poder el arca llegar a ese lugar hubo un antes. Y quizá usted dice: pero amado, usted se adelantó. No es que me haya adelantado, que quiero llegar a la palabra rema rapidito. Déjeme levantar la plataforma, por favor. Todos sabemos claramente que el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, Dios nos habla claramente allí y nos dice de la misma manera que dice el 1 Crónicas 13:14. Pero también anote primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice de la manera siguiente: vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que la guardase. El arca de Jehová, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Escuche: 20 años en el hogar de Abinadab. 20 años el arca en la casa de Abinadab. Parece ilógico que el arca duró 20 años en Kiriat Jearim, en Abinadab, y donde Jehová no pudo hacer absolutamente nada. ¿Cómo es posible que la presencia misma de Jehová estuvo 20 años en Kiriat Jearim con Abinadab y Dios no se manifestó en nada?
Parece que los objetos y los elementos que dice el arca, que representa, no hubieron función por nada en casa de Abinadab. Usted se puede dar cuenta y puede caer en razón. El arca estuvo 3 meses con Obed-Edom y dice que hubo provisión abundante en su casa, y bendijo a todos los que tenía y bendijo a su descendencia. Y este tipo duró 20 años en el arca, en su casa, y Dios no hizo nada. ¿Por qué? Porque no valoró el arca. No la valoró. Entonces hay una diferencia grande entre Abinadab y Obed-Edom. Anote allí. La diferencia entre Abinadab y Obed-Edom es: Obed-Edom capturó y valoró la presencia de Dios en solo 3 meses, mientras que Abinadab no fue capaz de obtener la bendición de la presencia de Dios durante 20 años. Por eso hay gente en la casa, en los hogares, que durante tanto tiempo tienen la bendición de Dios en su casa y viven de una bendición ficticia. Y entonces agarran por prioridad los deleites de este mundo y no toman prioridad la presencia de Dios. Y Dios me decía, Isaías, es tiempo de que tengamos prioridad la presencia de Dios en nuestros hogares. Es tiempo de que pongamos prioridad la presencia de Dios en este tiempo. Porque si algo que quiere hacer el enemigo, el diablo, es desenfocarte y sacarte del punto eje y sacarte del blanco para que Dios no obre en tu vida. Mi pregunta es: ¿está el arca de Dios en tu casa? ¿Está realmente la presencia de Dios en tu casa? Mi alma te alaba. Obed-Edom, como servidor de Dios, capturó el rema, capturó el arca, capturó la presencia, capturó la bendición de Jehová. Y me decía el Espíritu Santo estos días atrás: no te preocupes, que en momentos de estos vas a capturar algo poderoso de parte del cielo. Quizás muchos de ustedes han pasado momentos de agonía, de aflicción en su tiempo, y quizás han vivido un tiempo como el de Abinadab. Quizás te consiguen este tiempo en Kiriat Jearim, que representa lugar de sequedad, lugar de aflicción, lugar donde no reposará nada de Dios. Pero cuando te consigues con un David que lleva la arca y consigue un anfitrión como Obed-Edom, tu destino profético va a cambiar. Y hoy vengo como profeta de Jehová a decirte que es tiempo de que rebeldezca tu casa, es tiempo de que rebeldezca el arca sobre tu vida y sobre tu familia, en tu hogar. Mi alma te alaba. El arca era muy sagrada y para ellos era un privilegio. El arca tenía unos elementos, como dije en su momento: las tablas de la ley, el maná, que representa la provisión milagrosa, la vara de Aarón. Pero también había algo importante en esto. Es que cuando hace rato les dije que Usa tocó el arca y murió instantáneamente, David tuvo miedo y dijo: no, yo no puedo llevar el arca para allá. Lo que pasa, los que iban en el caballo tropezaron y este tipo cayó y tuvo un problema grave. Pero no era culpa realmente como la culpa que sintió David, sino que él no podía tocar el arca porque en ese tiempo no había acceso para todo el mundo tocarla. Y por eso este tipo murió instantáneamente. A veces nosotros queremos apresurarnos a un propósito y terminamos abortando los designios de Dios. Y lo que me llama la atención de esto es que a pesar que Obed-Edom era un hombre que siempre estaba parado era un portero, era un servidor que estaba en la guarda, estaba atento a los servicios del reino, Dios le dijo: ¿sabes qué? Es tu tiempo, Obed-Edom, de que el arca y la presencia repose en tu casa. Y por eso hubo un antes y un después sobre la vida de este hombre. Y yo soy de los que creo que a partir de hoy, en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, habrá un antes y un después sobre tu generación. Por eso el enemigo te ha atacado tan fuerte que tienes flojera de orar, que te da flojera de todo, hasta de leer la vida, hasta leer la Biblia, perdón. Pero es tiempo de que entienda que el arca de Jehová hay que recuperarla y llevarla a casa. 4 principios para traer el arca a tu casa. Anote allí. 4 principios para traer el arca de Dios
a nuestra casa. El Espíritu Santo ministra mi vida. Cuando me pongo a hablar con mi esposa, terminamos hablando en lengua a veces. Y esto es importante, algo en la casa. Primer principio: tener un altar familiar. Anote allí. Tener un altar familiar. Leer la escritura. Oración, palabra, ayuno. La oración familiar nos une como familia. Podemos buscar allí Deuteronomio 6, 5, 7. Y vea la importancia de un altar familiar en la casa para poder provocar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro ministerio. Deuteronomio 6, 5 y 7. Gloria a Dios. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí viene el punto importante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí viene el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando en tu casa, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Primer principio: un altar familiar. Y es importante el altar de Dios en la familia. Un altar familiar es importante en el hogar. Y usted quizás lo ve insignificante, pero podemos ver claramente que Obed-Edom, al ser anfitrión del arca del pacto, el arca de la alianza, hizo un altar familiar durante 3 meses en su hogar, amados pastores. ¿Y qué pasó? Bendijo a Obed-Edom, bendijo a su familia y bendijo a su descendencia. Y si leemos el Crónicas 16:38, nos damos cuenta que también bendijo a sus hermanos, a sus 68 hermanos que eran porteros. También recibieron la bendición a causa del arca que Obed-Edom había colocado en su casa. 68 hermanos. Wow, gran poder de Dios, dijeran allá. En los tiempos antiguos la gente tenía 20, 50, 100 y pico hermanos. ¿Sí o no, pastor? Era tremendo. Hoy en día son poquitos. Podemos ver claramente que en India una familia tiene que ser mínimo de 2 hijos. Si pasa después de 2 hijos no calificas para vivir en la China, perdón. Y por eso usted puede ver muchos chinos viviendo en muchos países porque tienen más de 2 hijos. Y rompieron ese pacto allí con sus leyes allá. Y en muchos países muchas cosas suceden allí. Pero cuando nos metemos en la escritura nos podemos dar cuenta que Matusalén vivió más de 900 años. Que Abraham, después que había muerto, usted me entiende cuál muerto, tuvo hijos. Que Sara, después que le había pasado la menopausia, dio a luz y sin fines de cosas. Y es tremendo. Deuteronomio 6, 5, 7 nos recuerda que siempre en nuestros hogares hay que poner a nuestros hijos a leer la palabra, a leer, a orar. Levanten la semana, aunque sea un solo día a la semana, un altar familiar en la casa. Créame que va a cambiar un antes y un después en su hogar. Segundo principio para traer el arca de Dios a la casa: restaurar relaciones rotas. Leyendo esto me doy cuenta que cuando el arca de Dios llega a la casa Obed-Edom, hubo restauración familiar en muchas áreas. Cuando Dios nos entregaba esta palabra, estos principios, restaurar relaciones rotas, nos damos cuenta que en la familia hay mucha ruptura, hay muchos hogares rotos que necesitan ser restaurados de parte de Dios. Pero para obtener la restauración de Dios en el hogar, en la familia, hay que traer el arca de Dios en la casa. Y Dios te dice: voy a restaurar tus relaciones que están rotas. Voy a restaurar tu hogar porque es necesario que toda ruptura se sane en tu familia, en tu casa.
porque me es necesario y me es menester estar el arca en la vida de tus hijos, de tus hijas y de tu ministerio. Y de seguro estoy que están viviendo muchos hogares y muchas familias relaciones rotas. Yo he vivido relaciones rotas también. Muchos de ustedes quizá, muchas parejitas, muchos esposos, mucho matrimonio, una peleita, algo. Y créanme que esos detalles abortan el propósito de Dios y alejan la presencia de Dios de la casa. Y el Espíritu me decía, Isaías Gallardo, es tiempo de que hable acerca de restaurar relaciones rotas, no solamente en la casa, sino también en la familia ministerial. En la familia ministerial me ministra el Espíritu que hay muchas relaciones rotas. Queremos ver quién quiere figurar más y quién no. Pero a Dios no es menester eso. A que lo que le importa es a Jehová es que la arca de Dios permanezca en nuestras vidas. A lo que le importa a Dios en nuestras vidas es que la arca de Dios permanezca en tu ministerio, en tu casa, en tus hijos. Es un tiempo de restaurar relaciones rotas. Si tienes algo roto, si tienes alguna ruptura en tu hogar, en tu familia, y tú llegas a tu casa hoy y dices, ¿sabes qué? Es difícil soltar la palabra perdón. La palabra perdón es tan difícil que se te hace hasta nudo en la garganta. Pero cuando tú liberas esa frase y esa palabra, te está dando acceso libre al arca de Dios en tu casa. Hubieron muchas personas que para poder tener acceso a la presencia de Abba Padre, tuvieron que pedir perdón. Tuvieron que soltar esa palabra para poder recibir la reconstrucción de Abba Padre en su vida y en su familia. Tercer principio para traer el arca de Dios en nuestra casa: visitar las casas para llevar la presencia de Dios a los hogares. Obed-edom se convirtió en un anfitrión, dije hace rato. Y gracias a David y a Dios primeramente que usó David, porque si no fuese por David, la gloria de Dios, el arca no fuera reposado en Obed-edom. Y aquí en el ministerio Dios ha puesto un David que es nuestro pastor, y es quien se encargará de visitarte para que el arca de tu casa sea restaurado. El Espíritu Santo me decía, pastor, hay hogares que necesitan ser restaurados. Hay hogares que necesitan esa arca de vuelta. Hay hogares que están guindando en un hilito. Hay hogares que usted le dice algo y se fracturan. Hay hogares que usted le hace así y se caen porque son de cristal. Pero a partir de hoy se levanta una generación diferente. Una generación que sin importar va a decir, aquí estoy, Abba Padre. Y a partir de hoy voy a entrar al arca de Jehová en mi casa. Repítalo, a partir de hoy el arca de mi casa va a morar. El arca de Dios va a morar en mi casa, porque es necesario. A partir de hoy el arca de Jehová va a morar en mi casa. Cuarto principio. Son muchos, pero utilizar 7 nada más. Cuarto principio: la sangre de Cristo redime y cubre el hogar por causa del arca. La sangre de Cristo redime y cubre nuestro hogar por causa del arca. Podemos ver claramente que la sangre de Cristo marca un antes y un después en nuestras vidas. Y Dios fue que utilizó a su Hijo unigénito para rasgar el velo y darnos esa gracia hoy por hoy. Porque si no fuera así, fuéramos los mismos de antes. Tuviéramos así sin empatía, tuviéramos así sin gracia, sin nada. Pero gracias al Padre, el Espíritu Santo que nos dejó, al Consolador que es el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por hoy tenemos esa gracia y ese acceso libre para poder andar de pies en el arca y poder atraer a Dios a nuestra casa.
Muchas gracias, profeta. Y por eso hoy podemos entender que Dios está demandando de muchos hogares que la presencia de Dios es prioridad antes que los deleites humanos. Si podemos ver claramente, yo soy un ejemplo vivo de estar en los deleites humanos, de estar en los deleites del mundo. Cuando nos preocupamos por los deleites de este mundo, abortamos principios, abortamos la unción, abortamos la gracia y se pierde todo. Por eso hay mucha gente que estando en la iglesia están también en el mundo. Hoy adoran a Dios y mañana adoran al diablo. Y son constantes en sus dobles caminos. Hoy están aquí con un pie afuera y un pie adentro. Y por eso siempre Dios va a estar recordando. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate que el arca volvió en 3 meses. Acuérdate que el arca tuvo 20 años con Abinadab. 20 años donde Dios no pudo hacer absolutamente nada. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo está el arca en tu casa y no te has dado cuenta? Gente que viene a la iglesia solamente a bosteciar. Gente que viene solamente a veces a perder el tiempo o a cumplir por venir. El Espíritu Santo te recuerda que siempre con un corazón genuino, un corazón sano, para poder obtener acceso libre a la provisión, al maná del cielo para con nuestras vidas. Y por eso puedo ver claramente que cuando Obed-Edom nos habla claramente aquí en Crónicas 13:14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. 3 meses. Escuche esto porque esto es poderoso. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Dios va a levantar una generación de Obed-Edom. Y tú eres parte de esa generación de Obed-Edom. Tú eres parte de esa generación de Obed-Edom. Que quizás que durante muchos años quizás perdiste el tiempo con personas. Quizás dices que perdí tiempo, perdí años. No te preocupes, que en meses lo vas a recuperar. No te preocupes, que el número 3 es un número de gracia, es un número de libertad, es un número de resurrección, es un número donde Dios marca un antes y un después en nuestra vida. Es un número profético. Y anótalo desde hoy. A partir de hoy anota 3 meses, 3 días, 3 semanas, 3 años. Pero a partir de hoy algo Dios va a comenzar a hacer en tu casa. Hombre, mujer que me estás viendo, hay un tiempo de resurrección con tu vida. Hay un tiempo donde Dios restituye los días que faltó muchas cosas en tu casa, en tu familia. Hoy es tiempo de restitución. Y Dios te dice: voy a restituir muchas cosas que quizás perdiste en años. Lo vas a recuperar en meses. Déjeme levantar la plataforma, que no ha llegado la palabra rema, por favor. No pongan esa cara, amado. Ponga una cara de alabanza. Me llama la atención el arca, porque quizás son temas que muchos de nosotros conocemos y quizás desconocemos. Pero cuando leemos la escritura en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que un tipo llamado Moisés, Dios lo escogió. Moisés en su momento estaba en sus comodidades, una vida de palacio, una vida cómoda. Moisés sale de las comodidades, se va al desierto, Dios lo conecta con la salsa y después lo lleva a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema, la presencia de Dios? Porque el Espíritu Santo me recordó una vez más que hay que tener como prioridad la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios somos un vaso vacío. Sin la presencia de Dios no hay amor en la familia. Sin la presencia de Dios no hay nada. Es tiempo de que entienda
que para vivir días proféticos y días apostólicos en nuestros hogares, la presencia de Dios es importante y esencial en nuestra vida cotidiana, aún estando en la casa como estando en el trabajo, donde quiera que te encuentres, en la universidad, con tus amigos. La presencia de Dios es prioridad. En una oportunidad un hombre no se dejó vender su primogenitura por un plato de lentejas, porque él sabía que si prefería los deleites del mundo iba a abortar la presencia de Dios. Y por eso siempre debemos aplicar esto en nuestra vida. El arca es esencial, anote, el arca es esencial en la casa, aunque lo veamos insignificante. En Venezuela, yo recuerdo, yo tenía todos esos objetos, tenía el arca, la menorá, y siempre, Dios bendiga a mi padre, en la mesa siempre permanecía un arca pequeña. La menorá, las cosas, la estrella de David, las uvas, los panes, las cosas. Siempre. Eso es un acto profético. Siempre. Y estos días conversar con mi esposa. Nosotros somos muy amantes a la presencia de Dios. No crea que nos las tiramos súper santos, no. Nosotros somos humanos, cometemos errores, cometemos fallas también. Pero Dios es quien nos direcciona y nos perfecciona. Y yo sé que Dios va a restaurar relaciones rotas en muchas parejas aquí. Dios va a restaurar relaciones rotas. A personas que me están viendo en las redes sociales, Dios va a restaurar relaciones rotas, rupturas. Gentes que tomaron por prioridad los deleites del mundo antes que tener prioridad la presencia de Dios. Dios va a restaurar tus relaciones rotas. Ustedes que están ahí sentados los dos, no te preocupes, mujer. Dios está trabajando en tu familia. Aunque tú veas un problema fuerte, Dios va a restaurar esas relaciones. Porque ustedes son propósito de Dios. Aunque te sientas que no aguantas más, porque en ocasiones te han dado ganas de dejar a ese hombre, soltarlo, pero hoy Dios te dice: voy a restaurar relaciones rotas con ustedes. No es fácil, pero tampoco es difícil. Dios va a restaurar relaciones rotas con ustedes, porque hay un propósito grande de parte de Dios con ellos, así como lo hay con muchos de ustedes. Hay gente, amados, hay gente que duran semanas y que no se hablan y meses, y eso no es de Dios, no está bien. Ahí el enemigo aprovecha y mete las garras, la uña, y los hace pebre, como dicen aquí. Hace pebre. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer, es alejar el arca de Dios en la casa, en la familia. Y por eso, a partir de hoy, Dios te recuerda que hay el arca en tu casa por causa de tus oraciones, mujer. Y sé que Dios va a seguir restaurando hogares y familias en el nombre de Jesús. Déjeme levantar la plataforma, por favor. Estuve unos días bastante delicados de salud, gracias a Dios. Estamos bien. Tengo un poquito de tos, pero ya estamos mejor. Pero le damos la gloria a Dios por todo. Seguimos avanzando y creyendo de que Dios tiene propósitos grandes y poderosos en vuestras vidas. Cuando hablamos del arca, mucha gente se quedan como que, oh, el arca. Y el arca, todos sabemos que es el pacto con Dios, lo que representa la alianza y eso, los objetos que están adentro, lo importante que es eso. Pero más que eso, de los 4 principios que hablamos, uno de los principios poderosos para traer el arca de Dios en nuestra casa, y se lo voy a recordar una nota, es el altar familiar. Y es algo tan evidente que no debemos olvidar.
Siempre mi esposa se levanta. Cuando llego del trabajo, la consigo orando o la consigo conectada en Zoom con mujeres orando, declarando, hablando en lengua, algo poderoso. Y están allí. Y es tan importante y esencial en vuestras vidas. Pero hay algo más que me llamó la atención acerca del arca. Yo sé que usted lo sabe. Si no lo sabe, lo voy a recordar. ¿Sabe por qué el enemigo se ha levantado tan fuerte en su contra? Para que la presencia de Dios no habite en su vida. ¿Sabes por qué? Porque le damos prioridad más a nuestros deseos carnales. Y es donde el enemigo agarra cancha, como, no sé si me entienden esa frase, agarra como que patio. Le damos prioridad a nuestros deseos. Cuando hablo de deseos carnales no hablo que usted está quizás en fornicación, adulterio. Allá usted le va a rendir cuenta a Dios. Hay muchos deseos carnales. Hay muchas cosas que usted sabe que alejaron el arca de Dios a la casa. Y por eso en Kiriat Jearim hay muchos en este tiempo allí detenidos, estancados, que no han visto la provisión de Dios, no han visto el maná de Dios fluir en su vida, por causa de tener por prioridad muchas cosas de este mundo. Y por eso vemos muchas personas que tienen 20, 10, 15, 30 años y el arca de Dios no hizo absolutamente en su casa nada. Y por eso podemos ver claramente que personas que con tan solo 3 meses en los caminos de Dios, tienen los cielos abiertos en su casa. Y por eso hay gente en este tiempo que vienen como tiburones, Pastor Mauricio. ¿Cómo es eso? Vienen con hambre de la presencia de Abba Padre. Vienen con esa hambre, con esa gloria. Y los que están allí desde hace mucho tiempo, que no supieron valorar el arca de Dios en su casa, pónganse las pilas, porque Dios comienza a hacer algo fuerte y diferente sobre esta vida, sobre este ministerio. Quizás el ministerio Monte Sinaí por mucho tiempo han entendido cosas poderosas, debilidades, han entendido ruptura, muchas cosas. Pero yo soy de los que creo que Dios levanta algo poderoso sobre el ministerio. Son 17 años, por gracia de Dios estuvo en el aniversario desde 2023 del año pasado y de este año, y sé que Dios va a hacer cosas grandes, poderosas sobre Monte Sinaí, porque yo soy de los que creo que solamente este es el comienzo, porque esa crisis donde el arca no pudo rebeldecer en la casa, esa crisis va a acabar, ese proceso va a terminar. Por eso mucho en este tiempo hay mucha sequedad, mucha sequía en muchos hogares, en muchos ministerios. ¿Por qué? Porque hemos tenido por prioridad muchas cosas antes que la presencia de Dios. Y por eso me decía el Espíritu Santo en estos días, Isaías Gallardo: nunca priorices otras cosas antes que mi presencia. Y es tan esencial el caminar en Cristo, el caminar en la presencia, que te conduce a que maná y la provisión de Dios sea suelta sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, nos levantamos como hombres de Dios y como mujeres de Dios a declarar cielos abiertos sobre tu vida, a declarar cielos abiertos sobre tu casa, y que ese tiempo de sequía, ese tiempo de sequedad, ese tiempo de agonía, ese tiempo de aflicción se acaba, porque es menester que la presencia de Dios entre hoy en tu casa. Hoy es el tiempo que hoy va a rebeldecer tu vida, tu familia y tu hogar. Toca al que está a tu lado, es el tiempo de ver reverdecer nuestra vida. Es el tiempo donde vamos a florecer. Es el tiempo. Es el tiempo. Jóvenes que están aquí, es tu tiempo. Es el tiempo. Podemos ver claramente una mujer que no podía tener hijos, no podía dar a luz. Ana era una mujer estéril. Pero cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que había una otra que se llamaba Penina. Le hizo la vida imposible a Ana. Pero Penina fue la que empujó a Ana para poder ver resultados gloriosos, para poder obtener la bendición. Los hijos que tuvo Penina fueron hijos normales, comunes. Pero el hijo que tuvo Ana fue un profeta.
que ungió reyes y sacerdotes y marcó un antes y un después sobre Israel. Y yo soy de los que creo que se levanta una Ana a partir de hoy. Porque se levanta una Ana a gemir, a llorar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué hizo Ana? Gimió y lloró y fue a la presencia de Dios. Porque fácilmente Ana fuese hecho lo que hizo Penina. Penina consultaba el tarot, Penina consultaba muchas cosas y por eso ella creía que iba a haber resultados poderosos, pero son resultados ficticios, son por día nada más. Y hay cosas en este tiempo que nos alejan del arca, hasta las amistades, las conexiones. Obed-edom se conectó con David. ¿Cómo se conectó? Pregúnteme, ¿cómo se conectó, varón? En el espíritu. Porque eran los designios de Dios que el arca estuviera en Obed-edom. Anote este punto importante. Obed-edom era un hombre de influencia. David se enteró que la familia y Obed-edom fueron bendecidos abundantemente. Y llegó a los oídos de David: ¡Hey, David! El arca está en la casa de Obed-edom y están pasando cosas poderosas en el hogar de Obed-edom. David fue a buscar: no, tengo que recuperar el arca. Voy por el arca. Voy por allá, porque tengo que traerla aquí en el lugar donde tiene que estar también. Usted me pregunta ahora por qué Obed-edom fue tan bendecido durante 3 meses. Y estando con Abinadab 20 años, no fue bendecido. Y usted se puede dar cuenta que las conexiones que tenía Abinadab fueron conexiones que lo sacaron del propósito y del proyecto de Dios. Mi pregunta es, o la pregunta le hace Dios a los jóvenes, a muchos de nosotros aquí: ¿con quién te está conectando? ¿Cuáles son esas conexiones de este tiempo? ¿Te están acercando al arca o te están alejando al arca? Tenemos que cuidar la presencia de Dios, amados jóvenes, amados hermanos que estamos aquí. La presencia de Dios no se obtiene con $1,000,000, no se obtiene con $1,000, con 2,000 euros. La presencia de Dios se obtiene en el servicio, en obediencia a Dios. Hemos creído que este es un año de rendidos a la voluntad de Dios y en obediencia. Y para poder obtener arca de Dios en vuestras casas, esa era la palabra rema donde quería llegar. Hay que estar rendido y vivir en obediencia con Abba Padre. Eso fue lo que hizo Obed-edom, Pastor Mauricio. Era un servidor nato. Obed-edom era portero. Yo me imagino Obed-edom allá atrás como la mana. En esto ya estaba con ella sirviendo y me hice recordar. Y aquí estamos con estos dos Obed-edom. Esto es poderoso, amado. Esto es poderoso. Yo le digo, pastor, a los papás de los pastores, porque él tiene ese mando también. Y no ha sido fácil, pastor. Pero Dios ha visto sus lágrimas, su angustia en su secreto, su silencio. Usted demuestra otra cosa aquí, pero hay momentos que en sus secretos usted suelta sus lágrimas, su llanto. Pero Dios te seguirá recompensando, viejo, porque has cuidado tu arca. Aunque muchas cosas quizás la gente no entiende y no van a entender. Por eso cuando Dios le habló a las iglesias del Asia Menor, les habló a cada una de una manera diferente. Se les reveló a cada una de una manera diferente. Por eso dígale que está a su lado: no ataque mi revelación si no la entiende. Y ese es el problema de este tiempo, de las iglesias de este tiempo. Atacan la revelación de la otra iglesia. Y usted leemos el Apocalipsis de las iglesias del Asia Menor. Amado, yo soy como que un estudioso del Apocalipsis. Vamos a hacer un rema al Apocalipsis. Cuando leemos la escritura, amados pastores, las iglesias del Asia Menor fueron iglesias que amaban la presencia de Dios, y muchas de ellas se atacaban
Por eso dígale que está a su lado, no ataque mi revelación si no la entiende. Y ese es el problema de este tiempo, que atacamos la revelación del pastor Mauricio. No la ataque. No ataque la revelación del pastor Jonathan. No ataque la revelación de la pastora Lice, de la pastora Carla, de la pastora Lisette. Yo siempre los veo en el trabajo. Estoy desocupado 3 de la mañana cuando comenzamos a orar. Me voy por allá en un camión, me conecto allí, me meto un rato allí. Como ya tengo tiempo, están ya unos, ya soy antiguo, dirán aquí. Doy algunas instrucciones y me voy al camión. ¿Qué va a hacer, varón? Voy a orar. Vaya nomás, me dice. Ya saben que ya a las 3:30 yo estoy ya metido en el camión orando. Yo trabajo de noche, amado, para los que no saben. Y me dice mucho, ¿qué va a hacer, varón? Voy a orar un rato. Voy a hablar con papá. No, vaya, dele nomás. Y eso lo he obtenido porque uno se ha ganado el respeto. Y eso fue lo que hizo Obed-Edom. Se ganó el cariño, se ganó el respeto. Y fue un hombre de influencia. Fue un hombre que respetó. Fue un hombre que se mantuvo firme. Yo sé que muchos en este tiempo ustedes se han mantenido firmes. Y muchos quizás han tenido ruptura, han tenido fallas, debilidades. Han tenido ocasiones que han querido abortar el propósito, rendirse, hasta irse. Pregúnteme a mí. Yo le dije a mi esposa, amor, vamos a hablar con los pastores, vamos a reunirlos toditos, me voy. ¿Pero por qué, mi amor? No sé. A veces le da a uno esos yellos, esas cosas que se le meten a uno a veces. Y quizás usted me está entendiendo y muchos no van a entender. Por eso dije hace rato, no ataque la revelación si no la entiende. A veces tomamos las cosas a pecho y dijeran aquí, y Dios no está ni ahí. Es tremendo, amado. Mi esposa me dice, ¿sabes qué, amor? Vamos a orar mejor. Vamos a la presencia, vamos a ayunar. Y he podido comprender que calladitos nos vemos más bonitos. Yo todos los años, los 31 de diciembre, posteo eso. Este año aprendí una vez más que calladitos nos vemos más bonitos. Obed-Edom presentó su servicio calladito, sujeto bajo su misión, obediente. Mi pregunta es, ¿usted ha guardado silencio cuando tiene que guardar silencio? ¿Usted ha sido obediente cuando alguno quizás sabe que no hacía Abinadab? Abinadab en ocasiones no reconocía las órdenes que le daban. Ese tipo de gente son ese tipo, pastor. Usted le dice algo, se tuercen, no reconocen. Aunque no te gusten, sujétate. Yo he pasado por ahí, amados hermanos. Por la gracia de Dios, he recorrido un poquito para acá. En los ministerios que he estado, he pasado filtro. He pasado filtro. Por gracia de Dios, estudié algo por allá, un título, pero eso no vale. Yo pensé que el título me iba a dar unción, me iba a dar presencia. Yo tenía eso. Yo decía, Pastor Roberto, cuando yo me gradué, ya ve, yo pensaba que yo iba a botar poderes en las manos. Cuando estaba jovencito, y le estoy hablando, yo me gradué hace tiempo, hermano, el 19 de enero del 2013. Imagínese usted. Yo nací en el evangelio, soy hijo de pastores. Y no ha sido fácil. Yo sé la guerra como hijo de pastor. Yo sé lo que pasa. Los pastores como pastores. Yo sé. Mis padres en ocasiones botaban fuego en el altar, pero en la casa a veces se prendían esas trifulcas pastorales. Y eso es normal. Pero ¿sabes qué? Entendí que el propósito y la voluntad de Dios y la obediencia y la presencia de Dios es lo más esencial en un ministerio, en una vida. Por eso quizás muchos de nosotros no vamos a entender algunas cosas. Y créame, yo lo que hacía siempre, Señor, gracias, 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 gracias. Dale la gracia a Dios por todo. Y así. Y algo que a mí me ha ayudado en el ministerio, en el transcurrir del tiempo, ¿sabe qué ha sido?
El silencio. El silencio. Hubieron hombres que no predicaron y rescataron gente. Como hubo un hombre que compró su boleto para otro lado y el pez se lo tuvo que escupir allá en el propósito. Porque a veces tenemos Jonás que no tenemos que lidiar con esos Jonás. Jonás tomó por prioridad sus deleites y no cumplir la misión con Dios. Y había un propósito grande sobre Jonás en aquel lugar. Y nos podemos dar cuenta que la Biblia registra que ese día ayunaron hasta los animales. Y ese día se entregaron miles de personas. Fue el rescate de alma más grande que habla la Biblia. Después de Pedro, la primera célula que tuvo Pedro fueron 3,000. La segunda 5,000. Pero Jonás en un día 120,000 personas entregaron su vida a Cristo. En un solo día. Porque reconocieron que hay que humillarse en la presencia de Dios. Póngase de pie un momento, por favor. En el nombre de Jesús. Si hay algo que debemos reconocer en este tiempo, amados hermanos, antes que los deleites, es la presencia de Dios en vuestras vidas. Si hay algo que debemos de tomar como prioridad, la presencia de Dios. ¿Desde cuando usted no suelta las lenguas angelicales? ¿Desde cuando usted no llora en su aposento, en su casa? ¿Desde cuando usted no ve visiones? ¿Desde cuando Dios no le habla en sueño? ¿Desde cuando Dios no le muestra algo? A partir de hoy, procúrese para que Dios le hable. A partir de hoy, procúrese para que Dios le muestre. A partir de hoy, tenga por prioridad la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su ministerio. A partir de hoy algo tiene que suceder en su vida. Cierre los ojos un momento. Porque yo soy de los que creo que hasta hoy el arca estuvo con Abinadab. Y a partir de hoy hay un cambio de lugar. El arca pasa sobre tu casa. El arca pasa sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa. Los hermanos que me están viendo por las redes sociales, a partir de hoy el arca habita en tu casa, mujer. Hombre que me estás viendo, a partir de hoy el arca va a gravitar en la casa tuya. Hombres y mujeres que me están viendo por las redes sociales, tenemos que tener por prioridad la presencia de Dios antes que los deleites del mundo. Si hay algo que quiere hacer el diablo, es destruir la casa, destruir la familia, destruir los hijos, destruir el matrimonio, destruir la salud de tu vida. Dios te recuerda en esta noche, amados hermanos, que la presencia de Dios es tan importante. Levante sus manos y señale así con el dedo profético. Haga así con el dedo profético. Haga aquí, haga así. Hoy la sequedad tiene fecha de vencimiento. Hoy lo que estaba muerto va a revivir. Hoy lo que estaba seco va a florecer. Hoy correrán ríos de agua viva sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Hoy me convierto en un Obedón. Hoy me convierto en un David. Hoy me convierto en una Ana. Hoy me convierto en un profeta, en una profetisa. Hoy me convierto en algo de gloria para con mis hijos, para con mi familia. Es hoy, iglesia. Es hoy. Por eso podemos ver claramente cómo hay tanta sequedad y tanta sequía en muchos corazones. Por eso podemos ver claramente cómo el enemigo ha ganado ventaja en la familia, en los hogares, por causa del descuido de la presencia de Dios. Ponga su mano en su corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, he impartido esta palabra acerca del arca de Dios en mi casa. Yo soy de los que creo, Abba Padre, que la presencia de Dios es prioridad en vuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Declaro y profetizo sobre tu vida, hombre y mujer que me estás viendo por las redes sociales también, que a partir de hoy tu corazón es cambiado por un corazón como el de Obed-edom. Y esta es la palabra rema que le quería soltar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la otra diferencia entre Abinadab y Obed-edom? Obed-edom tenía un corazón de adorador. Obed-edom tenía un corazón de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y hoy tu corazón es un corazón de adorador, de adoradora, de mover los cielos, de preocuparse por traer los cielos de Dios a la casa, de preocuparse por traer el cielo de Dios a la tierra, de preocuparse de ver la manifestación de Dios en vuestra vida, en vuestros hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos nuestra voz y declaramos que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Dígalo: ninguna alma forjada contra mí prosperará, porque el Dios de los cielos me guarda, me protege, me cuida y me fortalece. Levanta sus manos arriba, por favor. En el nombre de Jesús, recibe fuerza de parte de Dios. Mujer, hombre que ha estado debilitado, mujer que ha estado debilitada espiritualmente, hombre que ha estado seco espiritualmente. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que vivir se queda en el espíritu. Yo sé lo que está débil en el espíritu. Se lo digo porque yo he pasado por allí. Yo he pasado ese momento que a veces he fingido una unción, a veces he fingido que estoy bien y no es real. Yo sé lo que es eso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, hacemos este clamor de guerra sobre los hogares, sobre la familia, sobre los que estamos aquí, sobre los que están conectados en las redes sociales. Abba Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Dios, que se levanta una generación, una descendencia como Obed-edom, que profetizarán, que proclamarán cielos abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Una de las cosas que Obed-edom tenía era que era amante al servicio. Dios levanta gente con amor al servicio, con un corazón al servicio, con un corazón que va a saber honrar la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Obed-edom. Supo honrar, capturó y valoró la presencia de Dios en su casa. Levante su mano otra vez, los que están allá en la silla, por favor. Espíritu Santo de Dios, aquí están estos hombres, estas mujeres, Dios. Hombres que fueron marcados para cosas grandes y sorprendentes. Mujeres que fueron marcadas como Débora, como Estel, como Ruth, como Dorca, la discípula que atendía a la viuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, yo soy de los que creo, Dios, que tú vas a levantar una generación de Obed-edom, nuevamente repito, que van a ser amantes a la presencia de Dios, que van a ser amantes a lo que Dios quiere con su vida.